La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. A los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. En medio de estas condiciones complejas, difíciles que atraviesa el Ecuador por la violencia inusitada, por los ataques, las acciones de terrorismo que se ha vivido al menos esta semana, no podemos dejar de analizar temas estructurales de fondo fundamentales, como por ejemplo constituye los desafíos de la nueva administración del Seguro Social ecuatoriano frente a la crisis profunda que existe y cómo enfrentar la sostenibilidad, al menos, del seguro social. Pudiéramos mencionar algunos temas vinculados con la crisis del seguro, la nueva administración y los mismos o más profundos desafíos: la situación interna, la deuda del Estado ecuatoriano, el sostenimiento de fondos importantes como el de pensiones y el de salud, que ni siquiera se ha profundizado el fondo de salud. Sí, el de pensiones, el año 2023 hubo un gran aporte, hay que reconocerlo, de una comisión de ecuatorianos que emprendió una tarea, sociabilizó, recogió y presentó al presidente anterior una reforma al sistema de pensiones que pretende garantizar el acceso a estas pensiones y darle fundamentalmente sostenibilidad, dotando al sistema de los fondos necesarios para que pueda pagar las pensiones que promete. Si esto no cambia, va a ser insostenible, como nos han enseñado con cifras, la situación que vive el Seguro Social ecuatoriano y el Fondo de Pensiones. ¿Qué decir del Fondo de Salud? Hay otros problemas, la mora patronal, la definición de bienes que tiene. La nueva administración ha empezado con este tema a señalar que el gobierno estaría dispuesto, a través de Inmobiliar, de entregarle parte de la deuda para el fondo de pensiones con bienes. La primera reflexión es: primero, el IES debiera tener las cuentas al día, las cuentas de los bienes que dispone, luego para pensar qué pudiera hacerse con el pago de la deuda del Seguro Social ecuatoriano, del Estado al Seguro Social ecuatoriano, contando con un inventario al día. También, cómo enfrentar este nuevo momento en estas condiciones con un gobierno de año y medio. Se entiende que habrá una administración perentoria de este año y medio, que ha sido nombrada al menos el presidente del Consejo Directivo del IES. Con estas consideraciones quiero dar la cordial bienvenida a nuestros invitados: el doctor Augusto de la Torre, ex coordinador de la comisión interdisciplinaria que elaborara el año anterior el proyecto de reformas al sistema de pensiones; el ingeniero Jorge Madera, de la Comisión de Estudios de la Seguridad Social, expresidente del Consejo Directivo del IES; y el doctor Rodrigo Ibarra, actuario experto y presidente de Actuaria. Bienvenidos. Doctor Augusto de la Torre, ¿cómo enfrentar hoy, nueva administración, los mismos problemas que se pueden agudizar si no se toman al menos medidas que le den un sostenimiento al Seguro Social ecuatoriano? Muy buen día, doctor Augusto de la Torre. Muy buenos días, Miguel. Un placer estar acá con Jorge y con Rodrigo. Lamento mucho que tengamos que tener esta conversación en medio de un país convulsionado por los problemas de inseguridad, que son realmente acuciantes, y espero que el gobierno pueda liderar el combate a este problema y la sociedad empiece a sentirse un poco más segura en los siguientes días. Me gustaría empezar notando que estamos viviendo una especie de tormenta perfecta, porque han convergido o están convergiendo una crisis de inseguridad, que es obvia, con una crisis fiscal, de caja fiscal, ya no solo una crisis de vengada, sino una crisis de caja fiscal,
y está saliendo a la superficie una crisis de caja en el IES. Entonces tenemos la convergencia de tres fenómenos que no creo que hemos visto en el país, en la historia del país, al menos que yo recuerde en los últimos 50 o 100 años. Típicamente, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social generaba superávits, al menos en los números pensionales que nosotros pudimos ver con la comisión hasta el año 20, hasta el año 19, los ingresos que percibía el sistema de invalidez, vejez y muerte por concepto de aportes de empleadores y empleados eran más que suficientes para cubrir los pagos de jubilaciones. Pero desde el 19 en adelante, esos aportes se quedan cortos de las necesidades, de manera que ya no hay un superávit que el IES pueda utilizar para invertir en bonos del Estado y ya no puede, por tanto, el fisco darse el lujo de pedirle al sistema que invierte en bonos. Entonces, esta complicación fiscal, seguridad social, inseguridad me parece muy grande. Me gusta y aplaudo que el nuevo presidente del Consejo Directivo haya hecho declaraciones que indican que sí ha estudiado ya el reporte de la comisión y las propuestas de la comisión. También entiendo que ha escuchado unas propuestas y una propuesta de reforma sobre el sistema de pensiones que ha nacido al interior del IES y que tiene muchas convergencias con la propuesta que hizo la comisión. Y me parece que quizás la mayor responsabilidad que debería tener el Consejo Directivo en este corto periodo de gobierno es preparar una reforma profunda al sistema que pueda llevarse a la Asamblea hacia fines del año. Creo que solo tenemos un año porque, dada la situación fiscal, no creo que el fisco va a tener la capacidad de transferirle el 40% al sistema de pensiones en este año, lo cual implica que el sistema de invalidez, vejez y muerte va a tener que desinvertir, y la desinversión me parece que va a ser del orden de los 2.000 a los 2.500 millones de dólares. De manera que ya se va a quedar sin activos líquidos hasta fines de año, y los problemas muy serios de capacidad de pago de pensiones podrían ya visualizarse y salir a la superficie a comienzos del año 25. Con el agravante de que las desinversiones que hace el IES para hacer líquidos sus activos y poder pagar jubilaciones, esas desinversiones tienen un efecto muy negativo sobre el circuito crediticio en el Ecuador, porque quiere decir que el IES va a tener menos capacidad para otorgar créditos quirografarios y créditos hipotecarios. Y el IES es el principal agente de provisión de crédito hipotecario en el país y de crédito quirografario, de manera que la desinversión tiene costos también para la actividad privada y el sistema crediticio. Entonces, me parece que estamos viviendo con problemas que están ya al rojo vivo y que requieren que este nuevo Consejo Directivo, tomando todo lo que hay a su disposición, incluyendo el trabajo que hizo la comisión, proponga una reforma. Y creo que es la oportunidad también para conversar con la sociedad de las características de esa reforma, y me parece que en esta conversación podemos hablar un poco de cuáles creemos nosotros pueden ser las características esenciales de una reforma profunda. Doctor Augusto de la Torre, ¿qué tal si nos delinea esta reforma con qué características? Porque quizás aquí no hay mucho que inventar frente a un problema que se va deteriorando día a día. Yo diría, hay que tener claros los objetivos. La comisión propuso que hayan 3 objetivos fundamentales para la reforma que hay que balancearlos. El primer objetivo es que la situación financiera del IES se vuelva sostenible, que el sistema pueda pagar pensiones para los siguientes 50 años. Eso requiere una ingeniería actuarial, financiera, paramétrica, etcétera, que le dé al sistema ese tipo de viabilidad. Entonces, sostenibilidad es el primer objetivo y espero que estemos todos de acuerdo en él. Hay un segundo objetivo que a mí me parece bien importante y es el de equidad. La comisión mencionó varios elementos en los cuales el sistema actual está diseñado de una forma que es muy inequitativa. No distribuye, digamos, los beneficios apropiadamente,
el recurso, el subsidio fiscal se utiliza de manera regresiva. Entonces, el tema de equidad al interior del sistema y equidad general del sistema es otro tema muy importante. Y el tercer objetivo debe ser credibilidad. Lo que está pasando ahora es que los jóvenes freelancers que ganan sus ingresos por cuenta propia no quieren afiliarse, a pesar de que la ley les obliga. No quieren afiliarse porque no están seguros de que el sistema va a poder pagarles pensiones. Entonces necesitamos restablecer la credibilidad para atraer nuevas afiliaciones. Eso me parece en cuanto a objetivos. Luego tenemos que tomar una decisión trascendental de la que no se habla mucho, y es, de aquí en adelante, la sociedad ecuatoriana tiene que decidir cuál es el tamaño del subsidio fiscal que se le va a entregar al sistema. Ese subsidio fiscal en el Ecuador se conoce como la contribución obligatoria del Estado, que ahora se define en la ley como el 40% de las pensiones. Como las pensiones crecen año a año, el 40% de ese monto crece año a año. Y me parece a mí que el fisco ya no va a poder llevar ese peso sobre sus hombros. Entonces, una gran decisión de la sociedad es cuál es el tamaño de la contribución obligatoria del Estado que se puede sostener en el tiempo. La comisión dijo que no exceda 3 puntos del PIB. Con la situación fiscal actual, no me queda claro que el fisco pueda llevar sobre sus hombros 3 puntos del PIB, pero es una gran decisión, porque dependiendo de cuál es el tamaño de la contribución fiscal, uno ya puede hacer los cálculos para saber qué profundidad de cambios en los parámetros hay que hacer. Y creo que otra decisión trascendental desde el punto de vista de diseño es si queremos ir a un sistema que tenga 2 pilares, que tenga una pensión vitalicia que sale del sistema de invalidez, vejez y muerte, una pensión desde que el jubilado se jubila hasta que fallece, con buen diseño, y que esa pensión sea complementada por planes de ahorro para la vejez, que obviamente serían más aplicables a afiliados que tienen ingresos relativamente más altos que los del salario mínimo. Pero tener planes de ahorro para la vejez nos parece a nosotros en la comisión es una decisión trascendental ya en la arquitectura del sistema. Entonces, ¿cuál es el tamaño de la transferencia fiscal? Hay que decidir, porque de eso depende de qué reformas se necesitan. Si vamos a complementar el sistema con planes de ahorro o no y cómo hacerlo. Y tercero, tener claros los objetivos e ilustrar que la propuesta que se hace de reforma nos ayuda a avanzar en los 3 objetivos, el de sostenibilidad, el de equidad y el de credibilidad. Y me parece que el objetivo de credibilidad no avanza a menos que se haga una reforma a la gobernanza del sistema. Y por eso la comisión propuso que dentro del IES se separe y se cree un cuerpo colegiado especializado para pensiones, con capacidades actuariales y profesionalismo, separado del cuerpo colegiado que supervisa el tema de salud, para ya empezar a separar las aguas y que los ecuatorianos tengan más claro, mi sistema de pensiones es este, mi sistema de salud es este, y entender cómo se dividen las cosas, porque ahora en el Ecuador todo está confundido bajo el mismo techo y los ecuatorianos no logran separar pensiones de salud y lo uno le contamina al otro. Bienvenido al ingeniero Jorge Madera, integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, expresidente del Consejo Directivo del IES. A ver, nos ha delineado el doctor Augusto de la Torre algunos puntos fundamentales, objetivos como darle primero sostenibilidad, el tema de la equidad y también solucionar el subsidio a futuro, en qué condiciones debiera recibirse. Ingeniero Madera, muy buen día. Muchas gracias, estimado Miguel, por la invitación. Un saludo a Augusto de la Torre y a Rodrigo Ibarra, distinguidos contertulios. Augusto ha señalado temas fundamentales en materia pensional. Sin embargo, no olvidemos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene todo un abanico de temas que ser tratados. Quizá hay temas que requieren reformas legales desde la Asamblea, desde el Ejecutivo, pero hay otros temas que muy bien se pueden tratar en andariveles separados desde el propio Consejo Directivo del IES. Y creo que ese es el reto que tiene tanto el Gobierno Nacional y la Asamblea como colegisladores por un lado, y por otro lado es el reto del actual Consejo Directivo del IES,
realmente está tomando, a mi criterio, una papa caliente con una institución llena de problemas, con costos de operación inflados, llena de ineficiencias, etcétera, etcétera, que ya el actual presidente ha sabido señalar algunas de ellas, ¿no? Por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos que señalar, como hemos señalado desde la Mesa de Estudios de la Seguridad Social en algún momento, que si bien es importantísimo el abordar el tema pensional, cuyo problema se nos viene encima y muy rápido, ¿no? El otro gran tema que requiere gran atención y quizá es el que se lo siente día a día por parte del afiliado, es el tema de salud, ¿no? Y el tema de salud tiene que ver no solamente con el seguro de salud del IES, sino también con el seguro de riesgos del trabajo, donde están muchos de los grandes determinantes de los problemas de salud de los trabajadores, pero también desde el seguro social campesino, que tiene un fuerte componente de salud. Entonces, el tema de salud se vuelve fundamental porque además es el que en este momento está en contra económicamente y no da abasto. Hay decisiones que se tienen que tomar urgentemente desde el Consejo Directivo, como por ejemplo, regular de alguna manera el tema de la atención a los menores de 18 años. Es una gran carga económica y empezar a regular las prestaciones de tal manera que el IES pueda entregar las prestaciones que debe entregar y para las cuales está financiado. Entonces, si es que no se empieza a regular este tema, simplemente seguirá siendo un verdadero barril sin fondo, porque los ingresos en materia de salud de parte del IES son limitados, son ingresos limitados. Y son ingresos que provienen ¿de qué? Del aporte de los propios afiliados. Ahí no pone un real partido por la mitad del Estado. Entonces, son problemas que van complicando las cosas. Si bien es cierto, el aporte del 40% en materia de pensiones ya tiene sus complicaciones y serán mayores las complicaciones en el futuro, como se han determinado todos los estudios, especialmente el estudio de la comisión, ¿no? En materia de salud también hay obligaciones financieras por parte del Estado que tienen que ser liquidadas. Entonces, yo creo que aquí hay un primer paso que se tiene que dar y tiene que ser un paso que brinde seguridad, como ha dicho Augusto, tanto a las instituciones como a los propios afiliados. Y es definir, no solamente los montos de los diferentes tramos de las deudas, sino también una forma de pago que sea factible, que sea potable para el Estado ecuatoriano. En este momento, si le pedimos $1 al Estado con semejante problema de la caja fiscal, realmente le estamos complicando y aunque nosotros seamos partidarios a muerte de la sostenibilidad y del buen estado del seguro social ecuatoriano, también debemos estar conscientes de que las limitaciones por el lado fiscal son tremendamente fuertes. Entonces hay que encontrar caminos. Y los caminos están definitivamente por los dos lados. Definir los montos de las deudas, llegar a esos acuerdos y también definir formas de pago. ¿Por qué esta última parte? Porque los sistemas de seguridad social, para todas sus proyecciones actuariales, por ejemplo, y esto solamente digo una de las razones, ¿no?, necesitan tener una seguridad, un documento que les diga, ¿sabe qué? Este va a ser un ingreso futuro fijo, que ya está comprometido en el futuro, y esto yo puedo introducirle en mis proyecciones, en mis estudios actuariales. Esto no lo tenemos. Entonces, ahí hay una gran falla de estructura, ¿no? Por otro lado, señalar que si estamos hablando de que es necesaria emprender una reforma de la seguridad social, claro, lo ideal, yo estoy de acuerdo con Augusto de la Torre y estoy de acuerdo con muchas personas que han señalado que hay que lanzarse de una vez a una reforma estructural profunda del sistema, ¿no?, que tome en cuenta una serie de elementos como los señalados, ¿no? Sin embargo, hay otros sectores de la sociedad que dicen, bueno,
vamos haciendo las reformas que sean posibles, ¿no? En el corto y en el mediano plazo, ¿no? Pero empecemos a hacer las reformas. En realidad, este es un tema de grandes definiciones por parte tanto del gobierno nacional como de la Asamblea. ¿Por qué? A ver, yo esperanzaría que ahora tengamos una asamblea que tenga una actitud diferente de la asamblea que tuvimos anteriormente y que sea una asamblea dispuesta a afrontar un problema de semejante envergadura. También esperanzaría en que el Ejecutivo tenga la capacidad suficiente para establecer los diálogos con la asamblea porque son los dos colegisladores, ¿eh? Y lógicamente, en medio de los dos, que exista un grupo, una agrupación que venga con representaciones de las diferentes facciones de la sociedad civil, ¿no? Que empuje esa reforma, porque ya tenemos todos los estudios, hay estudios suficientes como para tomar decisiones. Lo que tenemos es que ya introducir los temas conceptuales de cómo emprender una reforma y cómo los colegisladores deberían empezar a abordar esa reforma cuanto antes. Pero por otro lado, en el andarivel que le compete, tanto al Consejo Directivo como al directorio del BIES, ojo, el directorio del BIES, ¿no? Son temas complejos de cada una de esas instituciones que merecen ser abordados de una manera técnica, objetiva, porque ellos tienen la competencia suficiente para hacerlo. Hasta ahí mi participación en este momento. Bienvenido al doctor Rodrigo Ibarra, presidente de Actuaria. ¿Cómo enfrentar este momento, nueva administración, grandes desafíos, problemas que se han profundizado, para darle al menos sostenibilidad al sistema de seguro social ecuatoriano, partiendo del fondo de pensiones? Muy buen día, Rodrigo. Gracias, Miguel, por la invitación. Es un placer estar con Augusto y con Jorge en esta importante programa de radio que es muy escuchado y también ahora ya a nivel de televisión. Primero, lamentar lo ocurrido en nuestro país, dar la solidaridad a las víctimas y el respaldo total a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que puedan volver al Ecuador a un país de paz como el que nos acostumbramos a vivir durante muchos años. Sobre el tema que nos ocupa, una vez que ya se ha presentado el informe de Augusto en el gobierno del presidente Lasso y que ha sido ya conocido por el nuevo Consejo Directivo y el presidente Noboa, yo esperaría que este problema, que también es un problema muy serio que tiene la sociedad ecuatoriana, el de una vez por todas conocer la real situación de la seguridad social y particularmente de los dos fondos, el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte y el Fondo de Salud, se puedan emprender en las acciones inmediatas para recuperar el denominado equilibrio actuarial. Entonces yo me voy a hacer mención desde el punto de vista técnico, porque en mi rol de actuario y presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios, yo quisiera que la sociedad entienda que son los profesionales mejor preparados para que con un criterio objetivo, imparcial e independiente pueda dar las recomendaciones para lograr lo que bien ha comentado Augusto, que es la sostenibilidad en el tiempo, en el largo plazo del fondo de pensiones. Y para ello los actuarios hacen estudios, hacen proyecciones, se basan en estudios de carácter estadístico, probabilidades, demografía, etcétera, como el objeto de efectivamente recuperar este equilibrio actuarial que en este momento no existe en ninguno de los dos fondos. Para que la población nos entienda, y particularmente los afiliados al Seguro Social y los jubilados, ellos deben conocer que un fondo de pensiones está dado con el objeto de que se garanticen el pago de sus prestaciones con base al patrimonio o las reservas que tiene el fondo y aquellos aportes que se van a realizar en los próximos años. Lastimosamente, eso está en un desequilibrio porque la aportación actual no es suficiente para cumplir con los pagos que se dan a la población jubilada, ni tampoco se ha manejado adecuadamente con unas inversiones correctas que permitan tener rendimientos financieros en el fondo
y hemos discutido ya anteriormente que existe ahora una descapitalización del fondo que, de la información que nosotros tenemos a diciembre de 2023, el fondo de pensiones no tiene más de 5.500 millones de dólares, es decir, menos de un año de pago de pensiones. Entonces, si uno simplemente empieza a analizar lo que significa el pago el próximo, en el año en curso, que son más de 6.500 millones de dólares, y tenemos un patrimonio de 5.000, sabemos que efectivamente eso se va a agotar en algún momento, posiblemente en 2 o 3 años más, y por lo tanto es necesario tomar hoy las decisiones. Y para eso no se requiere hacer reformas legales profundas, esperando a que la Asamblea se reúna, sino son simples decisiones del Consejo Directivo que ponga en práctica lo que dice el artículo 185, por ejemplo, de la ley en vigencia, de un incremento progresivo de la edad de jubilación cada 5 años, como estableció ya los estudios actuariales que Actuaria realizó en el año 2010. En segundo lugar, en el caso del seguro de salud, empezar a cobrar una prima para que los hijos de los afiliados que reciben las prestaciones médicas efectivamente tengan esos beneficios. Por lo tanto, no se requiere un tema legal, y yo veo con preocupación que hay otros grupos de personas que creen que con las reformas legales o con la conformación del Consejo Directivo se resuelve este problema. Este problema es eminentemente técnico. Es un problema en el que no existe un equilibrio entre las prestaciones y las contribuciones, y por lo tanto hay que o disminuir las prestaciones de alguna manera o aumentar las contribuciones. Y para aumentar las contribuciones existen solamente 2 posibilidades: o incrementar la tasa de aportación o hacer que efectivamente la gente aporte durante más tiempo, sea incrementando el número de años o incrementando la edad de jubilación, que son temas que yo entiendo muy complejos, pero para eso se tiene que explicar con un lenguaje pedagógico a los trabajadores para que ellos entiendan que esas decisiones hay que tomarlas hoy. Yo creo que eso, si me permite, yo he reconocido el trabajo que ha hecho la comisión encabezada por Augusto Latorre, pero me parece que, siendo crítico, les faltó tener la adhesión de los trabajadores, de los sindicatos, para que entiendan que efectivamente era necesario esta reforma. Otro problema que tuvo la comisión fue el timing político, un gobierno que estaba de salida, y finalmente el no haber considerado dentro de esta propuesta la problemática del seguro de salud. Pero tal como se hizo con el tema de la seguridad nacional, con haber reconocido lo que está ocurriendo en el Ecuador, yo creo que es necesario, el primer punto, reconocer la real situación de la seguridad social y particularmente el Fondo de Pensiones y del Fondo de Salud, para que en base a eso y los diagnósticos que existen, se emprendan las acciones correctivas necesarias. Si me permite, Miguel, ya entrando en discusión de la primera pregunta que nos puso a consideración respecto a cómo recibiría el Seguro Social la posibilidad de recibir activos que tiene el Estado ecuatoriano, inmobiliario particularmente, yo creo que esto va a ayudar en algo, pero no resuelve el problema. Solamente permítame dar un ejemplo. En este año, el Seguro Social, el Fondo de Pensiones, va a tener que pagar 6.578 millones de dólares y va a tener por ingresos apenas 3.281 millones. Es decir, le van a hacer falta más de 2.600 millones de dólares, que si eventualmente el Estado pagaría el 50%, el 40% de su obligación, como ya fue explicado anteriormente, lo que veo muy difícil, haría falta alrededor de 600 millones en el año. Si se recibe el Banco del Pacífico, por ejemplo, como un activo para que sea administrado por el Seguro Social, lo que estoy totalmente en desacuerdo, eso significaría aproximadamente las utilidades de ese año 100 millones de dólares. No es nada respecto a lo que se requiere en un año. Y si se valora el patrimonio que tiene el Banco del Pacífico, pues sería apenas la tercera parte de la obligación que tiene el gobierno nacional en un solo año. Por lo tanto, sería eliminar un banco que se ha recuperado y que está efectivamente ayudando al desarrollo del país. Entonces, eso, por ejemplo, sería totalmente inapropiado. Yo creo que hay que buscar más bien soluciones que permitan que los jóvenes crean en el sistema y tengan la posibilidad de adherirse al fondo de pensiones y tengan también en su futuro la posibilidad de tener un sistema complementario a través de lo que bien ha explicado Augusto, el segundo pilar o un pilar complementario que podría ser el financiado a través de los fondos de reserva, del fondo de cesantía o de la jubilación patronal alternativa. Doctor Rodrigo Ibarra, a propósito de lo que señalaba, el tema de la aplicación de la ley
recordemos que está vigente desde un 30 de noviembre del 2001. Vamos a los 23 años y no se ha cumplido esa disposición que usted señalaba en el 185, simplemente de hacer un reajuste cada 5 años. No se lo ha hecho, pese a las invocaciones, recomendaciones. Esto ha represado el problema y por ello resulta mucho más difícil, debido a este represamiento, medidas más traumáticas, pero habría que hacerlas. Exactamente, exactamente. Si se hubiera puesto en práctica en el año 2001, hoy estaríamos con la nueva edad de jubilación de 64 años, porque han transcurrido un poco más de 20 años y cada 5 se incrementaba un año en la edad de jubilación. Uruguay acaba de incrementar hace más o menos unos 3 o 4 meses la edad de jubilación de 60 a 65 años. Y eso fue aceptado por la población y los afiliados de Uruguay porque se les demostró que era necesario adaptarse a las nuevas condiciones biométricas que vive la población actualmente. El Ecuador del año 2024 es totalmente diferente del Ecuador del año 1928, cuando se creó la Caja del Seguro, o de 1970, cuando se creó el IES, o del año 2000, cuando se aprobó la nueva ley que está en vigencia. Es decir, tenemos que adaptarnos a los tiempos. ¿Y cómo lo hizo Uruguay? Creando una comisión en la que efectivamente se incorporaron gente muy valiosa desde el punto de vista técnico y contó con el apoyo legislativo para reformar la edad, y ahora la nueva edad de jubilación es 65 años. Obviamente existen casos desastrosos también de que esto ha sido muy mal manejado, como en el caso de Francia, donde en Francia se quiso incrementar 2 años de edad de jubilación y casi ese país se paraliza durante las 2 o 3 semanas de revueltas. Lo que hay que hacer es progresivamente educar a la población que tiene que aceptar una mejora en estos nuevos requisitos, en el sentido de que ahora se va a tener que aportar más. Entonces yo creo que parte de la solución es demostrar de manera matemática que los números no mienten, con unas fórmulas sencillas, qué ocurrió con el aporte que hicieron los afiliados hasta antes del año 2000, cuando se adoptó la dolarización. Cuando se adoptó la dolarización en el año 1929, el salario mínimo vital era de 100.000 sucres. Un trabajador aportaba el 10% durante un año, entonces aportaba cerca de 1.200 sucres por año. 1.200 sucres por año representan 5 centavos de dólar, era la aportación durante ese año. Y hoy ese jubilado recibe $460 en 14 pagos, recibe más de $6.000 al año. Entonces, esa es una distorsión enorme. Es una distorsión que la población, por ejemplo, no se ha puesto a considerar, que la dolarización licuó las reservas de la seguridad social, pero los gobiernos tienen que efectivamente ahora dar medidas compensatorias para que efectivamente el sistema pueda prevalecer en el tiempo. Doctor Augusto de la Torre, usted empezó señalando esos 3 objetivos fundamentales. Ahora, ¿por dónde empezar para irle dando sostenibilidad a la situación del seguro social ecuatoriano? Porque el tema de los bienes, como bien citaba el doctor Rodrigo Ibarra, sería una parte a valorar. ¿Qué piensa usted de esta propuesta inicial que ha hecho el presidente del Consejo Directivo del IES? Mire, yo creo que es bueno separar los temas. Un tema que obviamente se discute mucho y es una fuente de irritación es que hay unas deudas históricas que todavía no se han formalizado, no se han documentado, que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene hacia el IES. Tiene una deuda histórica con respecto a pensiones y otra con respecto a salud. La deuda histórica con respecto a pensiones me parece que es fácil de acordar, porque los números están ahí, entre el MEF y el IES pueden dimensionar cuál es ese monto. Más difícil es ponerse de acuerdo sobre la deuda que el MEF tiene hacia el IES por concepto de salud, porque para poder documentar esa deuda, el IES necesita una especie de auditoría y documentación de que hizo ciertos gastos para que el MEF le reembolse. Entonces hay este tema de deudas históricas que hay que arreglar, y como bien decía Jorge, una vez que se pongan de acuerdo sobre el tamaño de esa deuda histórica, se puede poner de acuerdo sobre un plan de pagos. Y ese plan de pagos podría incluir daciones en pago.
bienes raíces, terrenos, etcétera. No, yo no le veo problema para usar este tipo de ideas como la forma en cómo se pagan estas deudas históricas. Pero concuerdo con Rodrigo que estas decisiones sobre la deuda histórica y cómo se paga se quedan muy cortas y no son las apropiadas para resolver el problema del flujo de caja hacia adelante, de estos enormes huecos y déficits de los que hablaba Rodrigo. Rodrigo tiene toda la razón. En el sistema de pensiones, el déficit entre aportes y pago de prestaciones del año 24 va a ser del orden de los 3.300 millones de dólares, 3.000 millones de dólares. Y si el fisco no puede pagar el 40%, imagínese lo que sería desinvertir 3.000 millones de dólares del fondo de pensiones y de los fondos que administra el BIES. Eso tendría un efecto sobre el sector financiero enorme y una succión enorme del circuito crediticio. Entonces, pero eso me parece que es lo que va a pasar en el 24. Creo que el fisco no va a poder pagar o va a poder pagar muy poco de ese 40% y por tanto el Seguro Social se va a ver impulsado a desinvertir. Por eso es que creo que nos queda poca vida. Rodrigo decía, a lo mejor nos quedan 2 o 3 años. La comisión había estimado que si el fisco le paga el 40% puntualmente al IES todos los años, nos quedan como 3 o 4 años para que el sistema sobreviva. Pero si el fisco no puede pagarle esas cantidades anualmente, nos queda un año y medio. Entonces yo le siento que el problema está a las puertas. Ahora, ¿cómo ir enfrentando este problema? Creo que hay varias maneras de hacer la cosa. Uno podría hacer como hicieron los uruguayos o como hicieron los chilenos en su debido momento, hacer una reforma estructural grande, coherente, bien armada, bien sustentada, bien discutida y mandar todo este paquete a la asamblea de una sola. Otra manera es hacerlo más gradualmente. Cambiar una cosa aquí, lo que se puede sin ley por acá, lo que se puede hacer administrativamente por acá, pero incluso ese enfoque un poco más gradual, más paulatino de la reforma requiere una visión general, porque si yo voy a dar un paso particular acá, necesito saber en el contexto de qué visión lo estoy dando, para que los pasos que dé vayan encaminados a un objetivo general. Entonces, incluso si queremos hacer esto de manera paulatina, vamos a necesitar una visión de hacia dónde queremos ir. Ahora, como bien decía Rodrigo, hacia dónde queremos ir hay que hacerlo técnicamente. Hay que, todas las propuestas que se hagan tienen que someterse a una proyección actuarial. La proyección actuarial, como bien explicaba Rodrigo, toma en cuenta las probabilidades, toma en cuenta la demografía. Entonces, si uno propone que suba la edad de jubilación, tiene que ver qué efecto tiene eso sobre la proyección actuarial. Si uno propone que suban los años de aporte, tiene que ver qué efecto tiene sobre la proyección actuarial y a la larga necesita que en conjunto lo que se propone nos ayude a cerrar el hueco. Y eso no lo dice el diputado o digamos el legislador, lo dice un actuario. El actuario dice, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer? Bueno, quiero subir los años que tomo en cuenta para pagar la pensión, quiero cambiar la tasa de reemplazo, quiero cambiar el aporte. Le dice el menú de cosas que quiere y el actuario los pone en su modelo, proyecta y dice, sí, con esto sí te alcanza. O el actuario le dice, no te va a alcanzar. Entonces, hacer la reforma, hacer propuestas para la reforma de pensiones sin el apoyo de modelos actuariales es como tratar de hacer locro sin papas. Pero en el Ecuador se habla del sistema de pensiones sin hacer referencia ni a los actuarios ni a la demografía. Entonces, estamos, digamos, silbando en la esquina equivocada. Entonces, tenemos que, como país, centrarnos y entender que el problema de pensiones es, en gran medida, un problema demográfico y, por tanto, estructural, que tiene que atacarse con proyecciones actuariales y cualquier menú de cambios que uno proponga debería conseguir el objetivo de cerrar el déficit. La comisión propuso unos 4 o 5 cambios que cuando los corrimos de nuestro modelo actuarial nos daba que sí cerraba. Y propusimos cambios que van entrando gradualmente. Entonces, ¿qué propusimos? Propusimos primero que se aporte sobre 14 sueldos y no sobre 12. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos reciben 14 pensiones. Luego propusimos que si bien se mantenga la edad mínima de jubilación, en una transición de 10 años se vaya aumentando el número mínimo de años de aporte requerido.
en una tablita lineal, bien bonito. Luego propusimos que tomemos en cuenta más sueldos para calcular la pensión y que vayamos añadiendo un año más de sueldos hasta llegar a tomar en cuenta 20 o 25 sueldos para el cálculo de la pensión. Y por último, propusimos algo que yo creo que es la propuesta más creativa de la comisión, que debería ser analizada con cuidado, y es cómo se calcula el tamaño de la pensión, lo que se conoce como la tasa de reemplazo. Y la comisión propuso una fórmula que relaciona sistemáticamente la edad y los años de aporte con los años de beneficio o de pensión esperados que tiene el jubilado. Y al relacionar estas dos cosas sistemáticamente, el tratamiento es más equitativo y más uniforme. Y propusimos algo que también es incluso más revolucionario. Dijimos, en la medida que hay un subsidio fiscal, ahora es del 40%, ese dinero debería tener un uso explícito. Y nosotros propusimos que la transferencia fiscal se la use para pagar lo que llamamos la pensión básica, que sea igual para todos. O sea, la plata que la sociedad le regala al IES, gracias por el regalito, esto lo vamos a distribuir igual para todos, con lo cual vamos a favorecer a la gente más pobre, a los afiliados más pobres. Y luego dijimos, sobre la pensión básica, construyamos una pensión variable que se calcula con esta fórmula que depende de aportes, de edad y años de beneficio. La fórmula es muy intuitiva cuando uno la piensa y se la puede explicar, pero con esto la comisión dijo, tenemos un actuario al lado nuestro, que era un actuario del Banco Mundial y los actuarios del IES, y con eso corrimos nuestras proyecciones y nos dimos cuenta que con el conjunto de estos cambios, el sistema se vuelve sostenible. Cualquier propuesta alternativa, si a alguien no le gusta lo que la comisión propuso, necesita proponerse y estimarse a través de un modelo actuarial. Y alguien como Rodrigo necesita decir, sí, con eso sí te cierra, o no, no te alcanza. Y eso es un tema técnico, no es un tema de discurso político, es un tema de correr los números. Entonces me parece que necesitamos un sistema, y los otros países que han logrado hacer esto lo han hecho de esta manera. La Comisión de Uruguay trabajó de esta manera. Veamos qué pasa si hacemos esto, veamos qué pasa si hacemos el otro, y a la larga llegaron a algo que sí le cierra, a pesar de ser un país de mucho más grado de envejecimiento que el Ecuador, lograron cerrar el sistema. Claro, en Uruguay también tienen un sistema de ahorro complementario, de manera que la arquitectura general del sistema uruguayo cierra mejor porque tienen la pensión vitalicia del sistema público complementada por los planes de ahorro para la vejez de los fondos de pensiones. Doctor de la Torre, ahora el buscar salidas, el buscar en el fondo una reforma estructural, esto tiene que ver también con un acuerdo. Penosamente, vemos uno de los problemas en el país ha sido, y eso ocurrió con la reforma laboral, la falta de acuerdos. ¿Cómo lograr hacer entender primero la realidad de crisis del seguro social? Segundo, para contribuir con propuestas viables que permitan darle sostenibilidad. Mire, los acuerdos en el país son tan difíciles de conseguir. El país es un país bastante ingobernable y la gente no le cree a nadie. Entonces, la conversación sobre temas de esta magnitud, como es el sistema de seguridad social de un país, estamos hablando de una de las estructuras institucionales centrales de la columna vertebral de cualquier organización del Estado, requieren una conversación bastante civilizada y cívica, y requiere que la población confíe en gente que tiene más experticia. Y yo creo que eso es Uruguay. Los uruguayos dijeron, vamos a nombrar una comisión de gente experta, con representación, y a ellos les vamos a pedir que piensen por nosotros, que nos propongan algo que sea equitativo. En otros países la gente está dispuesta a delegar porque cree que alguien sabe más que yo. Como yo le dije al presidente Lasso, mira, presidente, tienes un problema enorme, el país tiene un problema enorme en el sistema de salud, como decía Jorge. Hay un problema enorme que también hay que arreglarlo. Sin embargo, yo no me siento con las capacidades, los conocimientos, la experiencia y la experticia para proponer soluciones de fondo para salud. Tengo algunas ideas y me gustaría conversar sobre ellas, pero no soy un experto en sistemas de salud pública y creo que necesitamos experticia para eso. En otros países como que se respeta que hay gente que sabe más que yo sobre ciertas cosas, de buena voluntad les pidamos a ellos que busquen una solución. Esa es una manera de llegar a un acuerdo, este tipo de comisiones o este tipo de delegaciones.
lo que pasa es que si no llegamos a eso, lo que va a pasar, mi querido Miguel, es que va a llegar un momento, digamos a mitad del año 25, en que no vamos a poder pagar pensiones. Y yo me pregunto, ¿y cómo se va a ver eso en la sociedad? Ya no nos dio la plata. Tengo un terreno, pero nadie me lo quiere comprar. Te puedo pagar con terrenos la pensión. Eso no es aceptable. Entonces, en países que no se ponen de acuerdo, las cosas llegan hasta el filo del precipicio y cuando ya estás cayéndote el precipicio, recién ahí se hacen las cosas. A veces yo me temo que nuestro país es de ese tipo. No se pone de acuerdo a menos que esté con la bomba estallándole en la cara. Si esa es la actitud del país, lo que va a pasar es que vamos a recién hacer la reforma el día en que nos demos cuenta que no nos alcanza el dinero para pagar pensiones. De una vez, doctor de la Torre, si nos esboza lineamientos generales sobre el problema del Fondo de Salud. ¿Qué se pudiera hacer para darle sostenibilidad? Mira, no hay fondo de salud. O sea, el BIES administra el fondo de pensiones, el de cesantía, el de salud, el de desempleo. En el fondo de pensiones hay 5,000 y pico millones. En el fondo de cesantía hay casi 9,000 millones. Y en el fondo de salud no hay nada. O sea, no tenemos fondo de salud. Entonces, lo de salud se ha vuelto caja, pura caja, lo que entra y lo que sale, lo que entra y lo que sale. En los cálculos que yo había visto el año anterior, el déficit de caja en salud es del orden de 700 a 800 millones de dólares por año, que es importante, pero no es tan grande como el de pensiones. El de pensiones es de 3,300 al año. El de salud es de 800 al año. Entonces, el fisco tiene los dos pesos. Si no puede dar la plata para cubrir los dos sistemas van a estar estrangulados y asfixiados por problemas de caja. Pero el fisco, además, no solo que tiene que tratar de llenar el hueco de pensiones y el hueco de salud, tiene que también tratar de llenar el hueco del ISFA y del ISPOL. Entonces, en la comisión sumamos todo lo que al fisco le ponen el peso, el ISFA, el ISPOL, salud y pensiones, y nos da como casi 4,000 millones por año. O sea, no es sostenible la situación. O sea, hay que hacer arreglos en todos los lados. Estamos haciendo agua por todos los lados. Entonces, me parece a mí que en el tema de salud, yo sugeriría otra comisión, pero creo que hay cosas obvias. Separaría salud de pensiones, número 1. Número 2, trataría de ponerme de acuerdo con el gobierno cuál es la deuda que me queda. Número 3, empezaría a pensar si conviene o no fusionar el sistema de salud del IES con el sistema de salud pública que administra el Ministerio de Salud y tener un solo asegurador de salud público general y definir cuáles son las funciones de ese asegurador público y de los prestadores de servicios de salud. Hay toda una arquitectura de cómo organizar los temas de salud. Una pregunta de fondo, por ejemplo, es si el sector público tiene que ser el que te pone la inyección y el que te da los servicios de salud, o si el sector público tiene que ser el gran asegurador, como lo es, por ejemplo, el Medicare aquí en Estados Unidos. Y los que te dan los servicios de salud son las redes de centros de salud privadas o semipúblicas, lo que sea. Pero hay esa diferenciación entre quién asegura y quién ofrece el servicio. Es otra gran decisión en el tema de salud, me parece a mí. Tenemos que decidir si queremos que nuestro sistema de salud pública tenga hospitales, doctores, inyecciones, laboratorio y todo lo demás, o que sea un gran asegurador público que se arma bien y que trabaja con una red de prestación de servicios que puede ser pública, privada o mixta. Entonces, hay en salud todo un tema también de fondo y los ecuatorianos piensan que estas reformas se pueden hacer porque a alguien se le ocurre una idea. Mira, la comisión nos tomó 6 meses de entender bien el problema y hacer una propuesta que cierra. Con un montón de debate al interno de la comisión, consultas con la sociedad, conversaciones con los técnicos del IES, conversaciones con la mesa de estudios de la seguridad social y después de eso la comisión hizo lo mejor que pudo y propuso algo que cierra. Para salud tampoco se puede improvisar. Necesitamos tener claro cuál es el modelo de salud pública que queremos para nuestro país. Y eso todavía está en pañales. Los que más han pensado sobre eso son los miembros de la Comisión de Estudios para la Seguridad Social, donde está Jorge. Ahí hay ideas iniciales, pero se necesita, con base a ese pensamiento, pensar cuál es el modelo de salud pública que queremos tener en el Ecuador de aquí para los siguientes 60 o 100 años. Ingeniero Jorge Modera, a propósito de lo que señala Augusto de la Torre, ¿cuáles serían esas ideas que se han esbozado? Ha sido un gran aporte que viene dando permanentemente la Mesa de Estudios de Seguridad Social. No solo el problema del fondo de pensiones, sino un problema quizás mucho más grave, el fondo de salud.
Sí, Miguel, lo primero que nosotros tenemos que pensar y procurar como país es que no le vuelva a suceder a la seguridad social lo que le sucedió antes del año 2000, ¿no? Donde lamentablemente el sistema se fue a bajo cero, ¿no? E inclusive la institución tuvo que ser intervenida y se provocó una reforma estructural al sistema. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque ya en ese momento ya no tenía viabilidad alguna, por ningún lado. Que no nos llegue a suceder eso, porque de lo contrario tendría que tomarse medidas de ese calibre, de esa naturaleza. Punto uno. Punto dos. Los colegisladores, tanto ejecutivo como legislativo, ¿no?, tienen que tener una actitud totalmente diferente a la que se ha tenido en el pasado. Y es una actitud de poner en manos técnicas un concepto de reforma. Lógicamente, ellos le dan el acabado político, si es el acabado jurídico, ¿cierto? Pero el país tiene que tener acuerdos mínimos y ellos, como representantes del país, tienen que reflejar esos acuerdos que tiene que tener la sociedad. Si es que eso no sucede, aquí vamos a estarnos debatiendo en reformas menores. Que yo le reformo tal artículo a la de ley de seguridad social porque le conviene a mi grupo de presión. Que yo le reformo esta otra cosita porque le conviene a no sé quién. Y vivimos remendando la ley de seguridad social como ha venido sucediendo durante muchos años. Pero por otro lado, ¿no?, el Consejo Directivo del IES, como yo inicié diciendo, tiene una papa caliente. Tiene una misión fundamental de hacerle eficiente a esa institución. Y en las partes donde puede actuar, ¿no?, el Consejo Directivo, son varias, ¿no? Primero, se tiene que fortalecer si queremos hablar de sostenibilidades de los diferentes seguros, en otras palabras, los diferentes fondos, se tiene que poner acento en los sistemas preventivos. Por ejemplo, en materia de salud, se tiene que poner fortaleza en los sistemas preventivos de salud, porque con eso está demostrado que un sistema de salud empieza a ahorrar entre un 30 y 40% de sus gastos con un buen sistema preventivo. En materia de riesgos laborales, el IES llegó a tener un sistema de prevención de riesgos espectacular, que fue aceptado por el empresariado ecuatoriano, donde se evitaban en lo posible las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, que son grandes determinantes de la salud. Pero eso lo tumbaron, en algún momento le votaron al suelo, ¿no? Y terminó siendo el seguro de riesgos de trabajo un pagador de esas contingencias, ¿no? Lo propio en el Seguro Social Campesino, que son millonadas que se manejan allí. El Seguro Social Campesino tiene una red extensa de dispensarios que tienen que tener un mejor funcionamiento, mayor cobertura, ¿no? Y es un sistema preventivo por excelencia. Tiene que ser fortalecido para que el campesino sea atendido en su salud en el mismo lugar y evite terminar siendo atendido en el Andrade Marín. Es decir, ¿cómo logramos estos sistemas preventivos para que el tema de la prevención en el tema pensional es lógico? Está compuesto por todos los elementos que se han hablado aquí. Es decir, ¿cómo yo preservo un fondo para que no se me termine y más bien se vaya capitalizando y tenga vida por muchos años? Entonces, el tema va por estos lados, ¿no? Ahora, específicamente en el seguro de salud, como bien ha dicho Augusto, ¿no?, el seguro de salud es un seguro deficitario, está en permanente déficit. Yo ahí sí insisto, prevención de la salud, por un lado. Por otro lado, no atender, ¿no?, o regular al menos a quien no me está pagando. Así de simple. Si es que a determinado ciudadano la obligación de atención es por parte del Ministerio de Salud, que le atienda el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud no le está pagando al IES por las atenciones que le entrega a los ciudadanos.
Es decir, el IES va acumulando una serie de, 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 de haberes que nadie les paga. Está atendiendo a todo el mundo, ¿no? En desmedro de la atención de los propios afiliados. El segmento de los adultos mayores es un segmento que hay que atenderlo bien, hay que atenderlo adecuadamente, con mucha prevención, porque los adultos mayores, ¿no? Yo me incluyo en ellos ahora, ¿no? Somos personas que vamos caminando por la vida ya con problemas de salud bajo el brazo e inclusive tenemos problemas de enfermedades degenerativas y catastróficas. Y esa es una gran carga financiera para cualquier sistema de salud. Si a ellos no se les atiende bien, no se les atiende adecuadamente, simplemente los sistemas empiezan a reventar, no hay plata que alcance. Entonces, claro, todo esto que estoy señalando tiene que estar en alguna parte del país, ¿no? Incluido dentro de lo que se llama una política pública de protección social. Es decir, el Ecuador no tiene, adolece de la ausencia de una política pública que te diga, a ver, el Ecuador va a atender a este segmento poblacional de esta forma, con estos parámetros y de esta forma, ¿no? Entonces, empiezas a señalar las grandes canchas en materia de protección social, de tal manera que ya las instituciones se van alineando sus estructuras jurídicas, administrativas, etcétera, para poder caminar eso. ¿Y qué otra cosa tiene que hacer el Consejo Directivo? Poner a funcionar bien esa institución. Bien ha señalado el señor presidente actual del Consejo Directivo. Encontró que había mucha gente. Sí, yo también estuve ahí, encontré mucha gente. Al mes estuvimos con 900 gentes afuera. Y pensaba que si me quedaba unos 4 o 5 meses más, estaban 3.500 afuera, que las teníamos identificadas. Esa es la verdad en el Seguro Social ecuatoriano. Pero son medidas duras que hay que tomar porque los recursos de los trabajadores no pueden ser esquilmados, ¿no?, en cosas que no tienen que ser gastadas. Ustedes sabían que el Seguro Social ecuatoriano, por ejemplo, tiene un altísimo riesgo tecnológico y semejante estructura y movimiento institucional no se basa en sistemas informáticos modernos. Eso es terrible. Esas cosas tiene que hacer el Consejo Directivo. Doctor Rodrigo Ibarra, el ingeniero Jorge Madera nos habla de medidas duras. ¿Cómo enfrentar el problema? Ya hemos hablado algo del Fondo de Pensiones, ahora Fondo de Salud. ¿Cómo adoptar esas medidas más allá del cálculo político que pudiera tener cualquier directivo quien llega al Consejo Directivo del IES? Sí, en el caso del seguro de salud, efectivamente esta decisión demagógica de dar cobertura a los hijos de los afiliados hasta los 18 años es lo que le llevó al seguro de salud en la situación que está actualmente. Y otro error que se cometió fue en la resolución 500, en la resolución del año 2015, la 501, que estableció una disminución del aporte de pensiones para pasarle a salud, bajo el supuesto de que eso iba a recuperar la situación del Fondo de Salud, y ahora, al año 2023, los dos fondos están a punto de quebrar. Es decir, eso no Doctor Ibarra, pero esas distorsiones de la resolución 501 nunca se corrigió. No se corrigieron porque el seguro de pensiones, que era el que más había sufrido esa disminución, progresivamente empezó a tener un aporte adicional y ahora ya ese aporte es del 11.06. En algún momento fue del 9 cuando se adoptó esa resolución y bajó 4 puntos, igual a ser un poco más del 5% en ese año. Entonces el fondo de pensiones se recuperó. Pero el seguro de salud no logró resolver su problema, no logró acumular reservas, que hubiera sido lo apropiado para tener un fondo que permite efectivamente ayudar a la cobertura de la nueva población y además saber que la población cada vez que envejece requiere mayores gastos médicos. Entonces se manejó muy mal el sistema. El uno en desmedro del otro. En desmedro del otro, y los dos están ahora en una situación muy crítica. Entonces, en algún momento yo he propuesto, obviamente esto requiere de un análisis legal, técnico, y también viendo la viabilidad política, de que el seguro de salud, el aporte que se hace actualmente a ese fondo, que es el 5,16%, ese aporte pase
al fondo de pensiones. Entonces, en lugar de tener el aporte del fondo de pensiones del 11,06 pasaría a ser cerca del 15,16%, que eso ayudaría mucho a lograr este equilibrio actuarial. Pero obviamente ahí el seguro de salud tendría que integrarse dentro de ese sistema nacional de salud, porque es lo que está ocurriendo actualmente. La población cubierta por salud es un poco más de 9 millones de personas y apenas 3 millones, es decir, la tercera parte aporta. ¿Qué quiere decir? Que 2/3 partes de la población cubierta no están pagando la prima de cotización. Y eso supuestamente es una obligación del Estado. Por lo tanto, es preferible de una vez por todas aplicar lo que dice la Constitución. La salud es un derecho que tiene el ciudadano y debe ser gratuita y universal. Y con eso se eliminaría esta corrupción que existe en el sistema de salud con los prestadores médicos, con los sobreprecios, con las deudas que actualmente viene acumulando, porque el seguro de salud, obviamente, cuando se vio en la necesidad de cubrir una población enorme, tuvo que firmar convenios con prestadores externos que ahora están impagos y que la situación, como se conoce, ha sido fuente de corrupción. Entonces, eso es un problema que hay que tomar una decisión política. Pero yo no quisiera terminar el programa, Miguel, con un mensaje de optimismo, en el sentido de que el Ecuador es un país que, a diferencia de otros, y particularmente los europeos, ya que mencionó también el caso uruguayo, es un país en el que todavía tenemos un bono demográfico. Más del 50% de la población ecuatoriana tiene menos de 40 años y apenas el 10% es de más de 60 años de edad, lo que no ocurre con países como Francia o España, donde ya esa proporción es del 20%. Pero obviamente en el transcurso de los años, el Ecuador se va a parecer a España o a Francia. Y hoy España y Francia destinan el 12% del Producto Interno Bruto para pensiones. Eso es imposible en el caso del Ecuador. Y por lo tanto, si tenemos un bono demográfico, tenemos que empezar a tomar decisiones para crear efectivamente la confianza en los jóvenes en un sistema complementario. Y ahí en el caso del Ecuador tenemos 4 factores que no existen en otros países. El primero es el fondo de reserva. El segundo es la cesantía que se aporta con el 2%. El tercero es la denominada historia laboral, que es un registro en el que cada afiliado puede saber cuánto fue lo que aportó desde el primer día en que se afilió a la Seguridad Social hasta el momento en que se jubila. Y eso, por ejemplo, sería una demostración tangible en la que ninguna persona con sentido común podría decir, aquí se están afectando mis derechos, porque mostrándole la historia laboral, esa persona puede conocer cuánto pudo haber acumulado en su fondo para que efectivamente tener la pensión que tiene actualmente. Y el cuarto, el que a mí me gusta más, es el hacer una reforma en la jubilación patronal para transformar en un sistema complementario a la pensión de la Seguridad Social. De tal manera que una vez que de aquí a 20 años, a 30 años, exista una persona que se jubila, tenga una proporción de su pensión. Voy a dar un ejemplo. Si esa persona va a recibir una pensión de $1,000 mensuales, de esos $1,000 mensuales, un porcentaje, actualmente es del 100% a cargo del IES, pero en ese tiempo que vaya progresivamente disminuyendo el peso a cargo del IES para que sea del 80, del 60, del 40% y el resto a cargo de este sistema complementario. Y permítame dar un ejemplo en el caso de consultores. Nosotros creamos un sistema hace 15 años y hoy tiene 10 veces más en promedio de ahorro de cada individuo, de cada colaborador, de lo que tiene el sistema del fondo de pensiones en más de 90 años desde la creación de la caja de pensiones en el año 1928, porque el fondo de pensiones ha acumulado apenas $5.500 millones. ¿Cómo se hizo eso? Con un manejo adecuado, creando confianza en las personas y explicándoles de que no pueden depender de la seguridad social, porque la situación es un tema que a la larga va a requerir un complemento a través de este sistema que sería la jubilación patronal alternativa. Así que con este mensaje de optimismo, yo quisiera, Miguel, que entienda a la población y sobre todo a los jóvenes que todavía hay salidas a la situación de seguro social si ellos empiezan a ahorrar desde ahora a un sistema de pilares múltiples o a un sistema complementario. Dado que esta administración es corta, de menos de año y medio ya, quisiera pedirles concretamente una recomendación a los nuevos administradores del Seguro Social que se pudiera hacer para afrontar la crisis del Seguro Social.
Doctor Augusto de la Torre. Yo diría, el consejo directivo que tiene pocos meses debería hacer dos cosas. La primera, tener un plan de reformas administrativas e institucionales que se pueden hacer sin cambio legal, de limpieza, de reducción de la corrupción, de achicamiento de la grasa, etc. Entonces, esa sería, yo diría, una estrategia administrativa que sería bueno que se anuncie, que se la describa y se ponga ciertos hitos. Y por otro lado, creo que el Consejo necesita guiar, liderar y preparar, con base a lo que ya existe, una propuesta de reforma estructural que se presente a la Asamblea a fin de año. Creo que el presidente le puede pedir al Consejo, usted encárguese de eso, tome en cuenta lo que hizo la comisión, estos otros estudios, todo lo que quiera, converse con la sociedad, pero para fines de año pónganos a disposición de la Asamblea Nacional un proyecto de reforma legal. Creo que esas dos cosas sería bueno que se ponga en marcha este año, se conozca y se empiece a desarrollar. Ingeniero Jorge Madera, ¿qué recomendaría en resumen para el nuevo Consejo Directivo del IES desde la voz de la experiencia? De acuerdo con los criterios de Augusto, yo sumaría lo siguiente. Es absolutamente necesario que el Consejo Directivo empiece a hacer una reforma específica en todos los hospitales del IES, porque la corrupción, el desgrane del dinero está en el sistema hospitalario, por un lado. Por otro lado, es necesario que el Consejo Directivo determine ciertos lineamientos para ejecutar ciertas reformas que se necesita en el banco del IES, ¿no? que es fundamental. Allí el banco del IES es el tenedor de todos los activos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y ahí han sucedido cosas que se tienen que ir corrigiendo, empezando por una reforma jurídica del BIES. Y tercero, poner lo que ya dije, mucha atención en los sistemas preventivos. Ponerse de acuerdo con el Estado, pasarle las cuentas claras al Estado en el tema de salud para que el Estado pueda comprometer una forma de pago. Creo que si en eso emprende, no aspiro que termine de hacer este trabajo porque es larguísimo, pero si al menos emprenden eso, sería una gran cosa. Doctor Rodrigo Ibarra, ¿qué recomendaría al Consejo Directivo del IES en este corto tiempo? 3 recomendaciones. En lo que tiene que ver con pensiones, poner en práctica el artículo 185 de incremento gradual de la edad. En lo que tiene que ver también con este seguro, el poner a consideración de los afiliados una página web en la que cada afiliado pueda tener acceso a su historia laboral para saber efectivamente cuánto es lo que aportó en las diversas empresas o instituciones en las que laboró. Y hacer un esfuerzo de capacitación a los afiliados en el sentido de que lo que han aportado es insuficiente respecto al beneficio que actualmente tienen. Y en lo que tiene que ver con el seguro de salud, el estudiar la posibilidad de que el seguro de salud sea integrado en el Sistema Nacional de Seguridad Social. Un tema adicionalmente que quisiera mencionar es que el último informe actuarial del Fondo de Pensiones y de Salud data del año 2018 y estamos en el año 2024. Y por lo tanto, estamos bastante desactualizados. Yo creo que ya es necesario contar con el estudio que efectivamente yo entendería que ya está a punto de ser publicado, pero debería ya conocer toda la población, los técnicos. Y aprovecho también para comentarle a Augusto que he revisado la página web del IES y todavía no existe la posibilidad de entrar a revisar la información que ustedes tuvieron acceso y que nos hubiera permitido a los académicos hacer algún tipo de ajustes. Así que si tú puedes insistir en que se dé transparencia a esa información, te agradecería muchísimo. Bien, muchas gracias. Lo importante que quiero recoger en un problema tan grande como es el del Seguro Social ecuatoriano, del que debiéramos preocuparnos todos los ecuatorianos y de manera permanente, por lo menos sentar las bases en este corto periodo en el gobierno de transición, porque el 2025 habrá nueva administración, sentar las bases al menos para darle sostenibilidad al sistema del Seguro Social, partiendo de lo que aquí, desde la voz de la experiencia, se ha planteado. Y también quisiera recoger que estos desafíos de la nueva administración deben ser asumidos con prestancia para que este año sea un nuevo año de análisis y al menos, como digo, sentar las bases para una reforma estructural que seguramente, como bien han señalado,
no se va a poder hacer en esta administración, pero sí sentar las bases para esos cambios en sectores tan importantes como el Fondo de Pensiones, el Fondo de Salud, al menos principalmente. Muchas gracias por el aporte al doctor Augusto de la Torre, ex coordinador de la comisión interdisciplinaria que elaborara el proyecto de reformas al sistema de pensiones, el ingeniero Jorge Madera, de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social y expresidente del Consejo Directivo del IES, y el doctor Rodrigo Ibarra, actuario experto, presidente de actuaria y también miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Gracias por el valioso aporte y les comprometo a seguir hablando de este tema del seguro social, porque esto tiene que empezar y desarrollarse al menos en los desafíos de este año 2024. Muchas gracias, Augusto, Jorge y Rodrigo. Muchas gracias. Muy gentil. Buen día. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Y les deseamos a los miles de seguidores un feliz fin de semana. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.